Daniel Rojas es un compositor costarricense de música para cine, radicado en Los Ángeles. Ha trabajado en películas como Taken 2, The Transporter, asistiendo a compositores como Hans Zimmer y Klaus Badelt. Más recientemente tiene su propio estudio llamado 506 Music y trabaja principalmente en proyectos independientes. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Un gusto. Primero, contanos cómo comenzaste en la música, cuál es tu background y tus estudios, toda tu trayectoria. Claro, bueno, yo empecé con la música desde muy chiquitillo porque mis papás los dos son músicos. Mi papá es trompetista y después hizo director de bandas y orquesta, y mi mamá es pianista. Fueron profes de la U y todo, entonces desde chiquitillo yo hacía todos los programas ahí en la U. Y fue hasta que cumplí como 11 o 12 años, que estaba en sexto grado, que le dije a mis papás que lo que quería era guitarra. Y de un solo tiro casi que guitarra eléctrica era lo que yo quería, para aprender Nirvana y todas esas cosas. Y entré en clases particulares con un muchacho llamado Wilber Acuña. Y así fue como empecé, cuando tenía como 12 años. Y ya la verdad todo el cole lo pasé pegado a la guitarra. Y mis compas del cole seguro me conocen como el ma de la guitarra, porque ni me la quitaba casi, solo para ir a clases y ya. Y después decidí seguir con guitarra en la universidad. Y fui a la Universidad de North Texas, estudié guitarra de jazz. Cool. Y durante los estudios allá en Estados Unidos me interesé mucho por lo que es la música de estudio, la música sincronizada, música para media, digamos, todo lo que son películas, anuncios, series de tele, que es algo que aquí yo no había tenido mucha experiencia, pero allá como que empecé a ver más y más de esas cosas y me gustó montones, y entonces durante la U hice como un giro más hacia ese lado. Entonces seguí tocando guitarra, pero cambié mi enfoque de guitarra a arranging, que era como arreglo de jazz. Cool. Y al final me gradué como arreglista de jazz. Entonces, o sea, mi título que saqué fue de arreglista de jazz. Buenísimo. Y después de eso, sí, ya me fui para Los Ángeles a iniciar la carrera. ¿Cómo se comienza? Porque uno, digamos, en estudio tradicional uno más o menos conoce cómo es el asunto. Uno se mete de asistente o de T-Boy, ¿verdad? Y vas haciendo, y vas subiendo hasta llegar a ser main engineer. Eso es como el tradicional. ¿Cómo sucede en este otro mercado, digamos? Vieras que la verdad es parecido, es más parecido, digamos, a lo que es ingeniero de sonido, a lo que es un músico de orquesta o algo así, más bien. Hoy en día, como la composición de películas se hace más que todo en computadoras, igual que la ingeniería de sonido, la computadora se ha vuelto el instrumento principal, o sea, más que la guitarra, más que el piano, la compu. Entonces, todo se ha hecho muy técnico, digamos. Entonces, la mayoría de puestos para que la gente inicie es de intern, así, o sea, de ser como un internado en algún estudio, y por medio de eso agarrar experiencia con los equipos, y después ser, digamos, un técnico de equipos para algún compositor. Y después los compositores, pues ahí le empiezan a dar opciones para componer, pero casi no hay ya esa tutela de antes, de los tiempos de Mozart, que era un compositor que aprendía de otro compositor. Eso así ya en papel no se da. Y a partir de ahí, entonces, ¿cómo fue que ya te mudaste a Los Ángeles? Sí, bueno, yo me mudé a Los Ángeles, de hecho, ya con trabajo. O sea, bueno, obviamente no fue que salió así de la nada, costó mucho. Pero yo cuando estaba en Texas estudiando, hice varios viajes a Los Ángeles, también a Nueva York, pero porque en ese momento no tenía muy claro a cuál lugar me quería yo ir. Porque en Nueva York también hay mucho trabajo para eso, anuncios sobre todo, no tanto películas, pero hay muchos anuncios. Entonces yo fui a Nueva York, de hecho hice un curso en NYU acerca de eso, de componer para multimedia. Y conocí bastante gente de Nueva York. Tengo un amigo que trabaja en anuncios de Nueva York para una compañía y hace anuncios para empresas grandísimas, y yo quería trabajar con ellos, pero después hice varios viajes a Los Ángeles y me gustó más, porque en Los Ángeles como que hay más diversidad en cuanto a este campo. Es casi que como dicen, como la meca, ¿verdad? Hay cine, hay televisión, hay muchísimos anuncios, hay producciones de videojuegos y un montón de música en general, o sea, música de todo tipo. Entonces cuando fui a Los Ángeles, yo recuerdo que yo le comentaba a mis amigos que
una de las cosas que más me impresionó fue que entrar a una cafetería así, a los Starbucks, una hora así, uno escuchaba y todo el mundo estaba hablando de música o de películas. De veras. Todo el mundo. Qué y eso, ahí fue cuando yo dije, no, Claro, es que me tengo que venir acá, porque aquí es donde uno conoce y Ujú. puede... Porque en Nueva York hay mucho de eso, pero no es principal. Yo creo que la única ciudad del mundo, de las grandes, en que lo principal es la música del cine es Los Ángeles. Claro. Digamos, Nueva York tiene, Londres tiene, París Ujú, tiene, pero ujú. su principal es economía o Claro. esas otras Sí, es cosas. más otro tipo de... Entonces por eso decidí irme a Los Ángeles y desde Texas empecé a mandar aplicaciones a todo lado y conseguí la opción de tener un trabajo bastante básico, digamos, de inicio Ujú. con un compositor de cine que se llama Klaus Badelt. Llegando allá, bueno, sinceramente fue una transición muy, muy dura. Sí. Porque viene uno de la universidad, en la universidad uno cree que sabe, pero no sabe, Eso es, ¿verdad? Así eso es es siempre, universal, mae. sí, Eso sí. es en todas las carreras, ¿verdad? La Total. verdad, yo creo que el 90% se aprende en la calle. Ujú. No digo que las universidades no sirvan de nada, por supuesto que la universidad le da a uno Por supuesto. bases y Claro. las bases que le permiten a uno aprender en la calle. Ujú, ujú. Pero lo que se aprende verdaderamente está afuera, Eso está. ¿verdad? Y de hecho uno conoce mucha Sí, gente que total. ni fue a la U, pero que han vivido Claro. tanto afuera que saben montones. Claro. A mí sí me sirvió mucho ir a la U, pero para lo que hago hoy en día, sí, verdaderamente la mayoría lo aprendí Aprendiste ya haciendo, ahí, ya haciendo el brete. Conforme la cinematografía en Costa Rica va empezando a producir más películas y cosas, Ujú, ujú. hay muchos más ingenieros trabajando de verdad y componiendo música para eso, pero todavía es algo que en Costa Rica no se conoce probablemente ni el 20% de lo que conlleva hacer esto. Entonces, Ujú, ujú. contanos más o menos. Claro, claro. ¿Cómo funciona? Bueno, enfoquémonos, digamos, en lo que es películas, Ujú. porque si no después Sí, nos sí, enredamos mucho. Totalmente. Enfocándonos en lo que es películas, la película tiene tres procesos, ¿verdad? Preproducción, producción y postproducción. Ujú. Eso, digamos, cualquier cineasta estudia Sí. todas las cosas. En preproducción se planea todo cómo se hace, bla, bla, bla. En producción es la filmación, Ujú. y todo, cuando se produce la película. Y postproducción es donde entran todos nosotros. Claro. Entonces, la música es parte de la postproducción. Ujú. Y más específico es parte de la postproducción de audio, por supuesto. Claro. Entonces la postproducción tiene postproducción visual, postproducción de bla, bla, bla. Pero en la parte de audio, en películas existen 3 departamentos. En una película Ajá. estándar. Habría departamento de edición de sonido, departamento de efectos de sonido Ujú. y departamento de música. Ok. Entonces ya, digamos, nada más Sí, como ya. para dar Sí, porque un es mapa bastante- general de Ujú. dónde me ubico yo. Entonces yo me ubico en la parte de música del proceso de postproducción de audio. Entonces, en el momento en que yo entro a la película, siempre entro a la vez con un editor de sonido y con un diseñador de sonido. Y Ujú. siempre son los 3 equipos, digamos. Claro. Y trabajamos mucho juntos. Sobre todo hoy en día se ha hecho mucho eso de que los 3 departamentos trabajan muy juntos. Claro, me imagino porque o sea, debe andar como devolviéndose y Exacto. revisando y vos Antes- este río tiene muchos bajos y yo tengo que meter un Exactamente. contrabajo. No sé, Y sobre todo por chunche, las computadoras han Claro. cambiado todo, porque ahora se puede uno ajustar cosas en cuestión de segundos Claro. y volver a imprimir nosotros decimos imprimir como print, Ujú, ujú. la mezcla final, volver a Ujú. mandar una mezcla final en cuestión de 10 minutos, ya puede Claro. llegar una mezcla final nueva. Hace 20 años los 3 departamentos trabajaban por aparte al 100% y llegaban a lo que se llama el dub stage. El dub stage Ujú. es el lugar donde se hace la mezcla final de todo, Ujú. y que mezclan ahí el diálogo que hizo el departamento de Ujú. edición, todos los sonidos que hizo el departamento de diseño de sonido Ujú. y toda la música que hizo el departamento en el que yo trabajaría, digamos. Ajá. Y se daban unos pleitos que hay historias Eso épicas es de una gente guerra, que se... sí, claro. Guerras fatales. Hay historias así clásicas de películas como Jaws, por ejemplo, Ajá. que dicen que a veces se agarraban casi porque el departamento decía, no, trabajamos en ese mordisco por 3 días. Y John Williams decía, no, pero ahí tiene que estar mi música, y se agarraban. Eso debe haber sido demente. Sí, sí, sí. Hoy en día, para evitar eso, trabajamos muy juntos. Ujú. Entonces, siempre cuando yo entro en una película, de un solo tiro me ponen un email y me dicen, vea, este es el editor de sonido, este es el editor de Claro. efectos de Sí, sound design. sound design, y este es usted. Vayan a almorzar. Sí, exacto, vayan, Sí, hacen no, las paces chale. desde un principio Sí. y no me hagan el problema al final. Claro. Eso siempre es. Entonces, uno trabaja muy cerca de ellos, Claro. lo cual es sumamente útil, porque a veces, de hecho, sobre todo el diseño de sonido, lo inspira mucho a uno Me imagino. en la música. Ujú. Un ejemplo excelente, por ejemplo, es Gravity. No sé si la vieron, Ujú. la película esta Ajá. última. Ujú.
la música, el diseño de sonido es uno, prácticamente. Claro. De hecho, hay muy poco diseño de sonido. El diseño de sonido está incluido en la música. Y es sumamente interesante porque es como toda una experiencia cinematográfica. Por esa razón. ¿Y trabajan en la misma plataforma? Digamos, ¿cómo hacen, digamos, vos con el editor de sonido y con el sound design, cómo hacen para compartir, o simplemente se mandan mixdowns de la cosa y ya? Sí. La mayoría, por ejemplo, los otros dos departamentos, el departamento de edición de audio y el departamento de diseño de sonido, la gran mayoría de gente trabaja en Pro Tools para lo que son las mezclas. Claro. En música, Pro Tools usamos al final también, como para estandarizar, pero lo que es composición, lo más común es Logic. O Cubase. Hay mucha gente que usa Cubase también, Nuendo. Claro, porque son herramientas que facilitan más el uso de MIDI, de instrumentos virtuales, sampling, todas esas cosas. Entonces vos bounceas todo exactamente. Entonces cuando termino, hago un audio y lo mando en Pro Tools. Bueno, y contanos si eso, vos tenés que componer música para una película, entonces, ¿qué te dan de referencia? ¿O te dan un brief? ¿O te dicen qué hacer? ¿O te mandan una escena? ¿Cómo arrancas vos, digamos? Sí, exacto. Bueno, en el momento en que me mandan a mí la escena, es vacilosísimo, o sea, es muy diferente a lo que uno está acostumbrado porque no tiene nada de sonido, digamos, editado. Entonces, se escucha sumamente amateur, aunque se vea excelente. Se escucha, y eso es muy tuanis porque es lo que demuestra la importancia que es el sonido en general, no solo la música, o sea, todo el sonido de una película hace que la película se vea 30 veces más profesional, porque usted puede tenerla filmada lindísimo, inclusive con un poco de efectos, que si el audio suena completamente así grabado en la choza, no aparece en la película de cine. Entonces a mí me llega siempre así, y todo se vuelve a hacer casi. Una cosa que mucha gente no sabe es lo del ADR, digamos, que es la regrabación de diálogos. Eso se hace muchísimo, o sea, se hace casi que siempre. Entonces los diálogos que uno escucha, digamos, cuando yo estoy componiendo, no son los finales. Entonces hay muchas veces, a veces uno escucha hasta el director que dice cosas en medio y uno no se imagina, pero en realidad es porque nada de ese audio se va a quedar al final. Todo lo van a ir regrabando por partes y todo lo van a ir recreando. Entonces a veces yo estoy componiendo y escucho literalmente así que alguien grita algo, o que hay un pitazo o una vara así. ¿En serio? Y uno dice, pero ¿cómo va a estar eso? Pero al final no está, nunca. Pero digamos, bueno, volviendo a lo que es mi proceso, me llega la película, a veces llega con lo que llaman música temporal, temp score. Entonces eso es el editor musical, que es un mae que trabaja para la filmación, no para mí. Trabaja, digamos, con los cineastas. Él... su labor, entre muchas otras, es escoger alguna pieza que funcione para que los editores de la película, o sea, los que cortan, digamos, ya el video, lo usan de referencia exactamente, como para saber cómo, digamos, para saber el timing de la escena, o más o menos, o sea, que los inspire a cortar las cosas correctamente, todas esas cosas. Es un arma de doble filo, porque por un lado ayuda a darse una idea de lo que puede funcionar en la película, y ayuda, digamos, a ver tanto lo que funciona y lo que no funciona, que es igualmente útil. Entonces a veces uno con el temp score puede decir, oye, mira, eso estuvo excelente, y puede decir, esa vara estuvo fatal, no puedo hacer eso, pero entonces por lo menos yo no sabe que eso no se hace y eso le facilita. Y es un arma negativa porque muchas veces el editor se ata a eso, entonces la película termina cortada, casi que hecha a ese pedazo de música. Entonces a uno no le queda otra opción que hacer algo sumamente parecido en tempo, en feeling, en todas las cosas. Y por eso es una de las grandes razones por qué la música de cine se parece tanto hoy en día. Muchísimos soundtracks se parecen muchísimos a los anteriores, sobre todo los de Hans Zimmer, esas cosas, porque muchas veces agarran piezas que él ya hizo, las ponen, hacen toda la edición respecto a esa pieza, y después dicen, hágase otra. Y si él hace otra completamente diferente, a nadie le gusta, porque ya no calza con nada. Entonces termina el mae escribiendo la misma vara otra vez. Y eso es, por eso decimos es un arma de doble filo, porque por un lado, sí, claro, uno lo ve y uno dice, bueno, ya tengo una idea muy clara de qué hacer, pero a la vez uno termina atado a hacer algo muy parecido al anterior. Qué locura.
siempre trabajas con el Final Cut, digamos, ya te llega la película totalmente lista. No, para nada, más bien vieras que por lo mismo, como hoy en día el proceso es tan computarizado, todo el mundo está trabajando a la vez. Entonces mientras yo trabajo, los más de efectos de visuales están trabajando, la gente de efectos especiales, porque hay diferencia, bueno, los cineastas saben, pero efectos visuales, por ejemplo, es explosiones, esas cosas, y efectos especiales sería, digamos, ya un láser, una vara así que es completamente computarizado. Muchas de esas dos cosas a mí no me llegan lo que es como un slate que dice nada más, exacto, con unas cosas que dice explosión de carro, y uno tiene que trabajar con eso. Qué locura. ¿Y hay alguna vez en la que lo que vos componés ha influido la edición, digamos? Que vos haces alguna cosa y el editor dice, uy, quiero más bien... Sí ha pasado, pero muy poco. Eso es, claro, eso es ideal, ¿verdad? Eso es como claro. el escenario ideal para un compositor. Pero pasa muy poco. Vieras que por lo general siempre lo ven a uno como el man que se tiene que adaptar a lo que hay, ¿verdad? Entonces, claro. Como siempre, el músico le toca la última vara, ¿verdad? Entonces es difícil. Totalmente. Casi siempre en discusiones termina ganando el editor o cualquier otro. O sea, siempre es como, no, acomódese usted. Claro. Aunque muchas veces sinceramente sería más fácil para el editor, porque los músicos estamos trabajando con ritmos, con melodías, con un montón de cosas que es más difícil cortarlas. O sea, una escena, claro que tiene su ritmo, pero usted puede pasar de escena a escena. Cortar la melodía medio camino. Exacto, digamos, eso no se puede hacer. Y ese tipo de cosas. Exacto. Así, eso es una locura. Es bastante, o sea, requiere bastante trabajo a veces, y mucho planeamiento. Sí. Imagino que debe ser también duro para el ego, de repente que te digan, madre, no. Claro. Devuélvase. Por supuesto. De hecho, eso es un punto muy, muy importante. Yo creo que en la música de cine es uno de los campos en el que el músico debe tener la menor cantidad de ego, porque si no pega. O sea, es mucho rechazo. Claro. De todo. Y no tiene que ser con que usted sea bueno o malo. O sea, hasta los mejores maes, o sea, John Williams, Hans Zimmer, Klaus, les han rechazado cantidades increíbles de música. Claro. Porque hay mucha gente que uno necesita que apruebe. Exacto, tienen que aprobar. Es un proceso de aprobación muy, muy largo. Entonces, productores ejecutivos, productores asociados, director, editor, un montón de gente. Sí, hace que el trabajo de uno mezclándole una banda suene como... Bueno, no, tiene que aprobar un mae nada más. Son por supuesto. O 5 carajos. Exacto, sí. Son varas diferentes. Yo creo que una de las cosas que yo estaba una vez hablando con un amigo, que una de las diferencias principales entre escribir música para cine o televisión y escribir música por escribir música es que la música, como por ejemplo las cosas que usted hace acá, que son, digamos, bandas o cosas así, la música es el fin. O sea, esa es la meta. Claro. La meta es hacer buena música. Y eso es lindísimo, porque a uno le da, digamos, la libertad. Claro, igual hay muchas presiones, por supuesto, porque todo el mundo se va a estar fijando en la música, es lo único que hay. Exacto. Pero le da la libertad de que si algo queda bonito, queda. Y ya. O sea, si algo queda tuanis y todo el mundo está de acuerdo que eso estuvo buenísimo, sale. En la música de cine eso no importa. O sea, uno puede estar súper feliz y súper satisfecho y orgulloso de algo que uno hizo, y en 2 días le llega un email y dice, eso no sale, porque no lo aprobó tal persona. Sí, eso debe ser terrible. Entonces eso... ¿Cómo duerme usted, mae? No podría dormir. Mae, sí, uno se empieza como a suavizar con el tiempo. O sea, al principio verás que sí, claro que sí pega. Al principio uno se da unas... es muy frustrante. O sea, a veces yo, puña, hasta que grita uno a veces, si trabajó mucho y uno se siente que verdaderamente eso es lo que debería de salir. Sí. Pero yo creo que ya al rato uno empieza a acostumbrarse, como en todo. Ya, hablemos cosas más técnicas. Vos me contaste que todo se hacía en la computadora principalmente, aunque la mayoría de las cosas se hacen principalmente en la computadora. ¿Vos qué es lo que haces? ¿Te gusta empezar ahí o...? Vieras que a mí, digamos, ahora me gusta más grabar. O sea, y la mayoría de mi música, digamos, escucha algo de lo último en lo que he estado trabajando, es mucho más música grabada que hecha por computadora. Qué chido. Pero cuando yo empecé con Klaus y en los proyectos que trabajé con Hans, era muy computarizado, muchísimo. Claro. Entonces tuve que hacer eso por varios años, y en muchos proyectos tuve que hacerlo casi que todo en computadora. Lo cual es tuanis también, pero desde que me separé, que fue hace ya como 1 año y medio, una cosa así,
me he ido por otra, o por otro ride. Mi música actualmente no suena nada parecida ¿De veras? a lo de ellos. Ah, O sea, chido. lo cual, por Está supuesto bien. que tiene influencia, claramente. Sí, sí, claro. Sí, eso cuesta mucho quitárselo. Ujú. Pero no es el mismo estilo. O sea, yo he hecho mucho más de grabar guitarra, como soy guitarrista, Ujú. y uso instrumentos acústicos, así, desde organetas o Ah, sí. melódicas, De flautas, veras, esas cosas, ¿qué eso me tales? cuadra más. Ajá. Depende mucho del proyecto, porque hay proyectos, digamos, un proyecto grande, así tipo Piratas del Caribe, una cosa así, tiene que hacerse con muchas cosas de computadora, porque los librerías, digamos, la librería de sonido, tienen esos tambores gigantescos, que eso que suena así como Claro. cinemático, ¿verdad? Claro. Cosas que acústicamente usted no logra, como un redoblante. No, nada que ver. Sí, sí, sí. Pero depende del proyecto, digamos, ahora yo trabajo mucho en cine independiente, ahora que estoy yo independiente, Ujú. y esas películas no les va un score de Claro. ese tamaño. Contanos, ahora nos estabas hablando fuera de cámara de la experiencia en esta película Taken que fuiste a hacer a Francia Ajá. con Hans. Contanos cómo eso fue. no- bueno, con sí. Klaus. ¿Con qué? Sí, bueno, de hecho, esa fue separada, eso fue con un compositor que se llama Nathaniel Mechali, Ah, ok. pero es un compositor francés. Ah, ok. Sí fue por medio de un contacto, por medio de Klaus, Ujú. pero esa película estuve viviendo en Francia casi 4 meses, ¿Qué 3 tal? meses y algo, porque toda la producción se hizo en París, Ujú. entonces toda la música también. Entonces, la película, de hecho, mucha gente no sabe, pero las 2 películas de Taken son francesas, pero Ajá. son grabadas en inglés y con qué Liam loco. Neeson como actor Eso yo principal no lo sabía. y Maggie Ujú. Grace. Entonces son, digamos, actores de Hollywood en Sí, inglés, sí. pero Ajá. la película, el presupuesto, director, editor, todo el mundo es francés. Ah, qué tonis. Entonces son películas francesas. De hecho, la empresa que los hace se llama Europa Corp Ah, ok. Ah, qué y tonis. la distribuye Fox en Estados Unidos. Ya. Ujú. Y vos grabaste de qué orquesta y ya, porque esa sí es un poquito Para más eso- épica. La película tiene como mucha Claro, más acción. ¿verdad? claro, Mucho sí, más esa grande. película sí tiene muchísimo más acción. Y para esa película grabamos, de hecho, en Londres. Ujú. Y grabamos las cuerdas en Abbey Road, el estudio súper famoso. Y los sí, Sí. lo que es el brass, digamos, trompetas, Ujú. los vientos, Ujú. en Air Studios, que es Es otro precioso. estudio lindísimo. Air Este de hecho es más sí, sí. bonito todavía. Sí, Sí, era como un castillo o algo, ¿no? Antes Era una iglesia. Era una iglesia. era una iglesia, El exactamente. hall, el main room es increíble, impresionante. Increíble. A mí en lo personal me gusta más Air. Claro, Sí. Abbey Road tiene la Tiene historia esa mística. y pero- tiene la mística y, o sea, ir caminando uno como músico es Claro. muy, o sea, uno ve cada pared y uno dice, es que estas fueron las mismas Sí. paredes que caminó Lennon, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces tiene esa historia, esa riqueza, pero en cuanto a sonido, Abbey Road suena lindísimo, pero Sí. Air Air es otra cosa, o sea, es increíble, la verdad. Sí, a yo mí, he visto a mí eso. me gusta mucho más. Sí, es muy chido. Ujú. Madre, pues qué chida que puedes grabar cosas. Yo tenía la idea de que todavía mucho, aparte de la orquesta, mucho se hacía como en samples nada más. Pero que dicha Bueno. que no esté por ese lado porque hay como cierta Exacto. humanidad que queda, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, hay mucho, sí tiene razón, o sea, hay mucho que sí se hace con samples, la Ujú, verdad. ujú. Muchísimo, pero yo trato de grabar bastante, Claro. también porque tengo la facilidad de tener un estudio, digamos, en Claro. donde puedo grabar. Ujú, Entonces, antes no tenía este estudio, entonces muchas de las cosas las hacía por computadora. Claro. Pero ahora, si tengo el estudio, a veces cosas que puedo usar por computadora, un xilófono, una cosa así, Ujú. lo Sí, grabo, le das. porque si lo tengo ahí, Claro. mejor, o sea, aunque a veces suena peor, pero por lo menos es único y uno sabe que Ujú, ujú, es ujú. del momento y que fue Ujú. lo que yo grabé.
libertad hay mucha, pero como volvimos a hablar, hay muchísimo proceso de aprobación. Entonces, hay libertad creativa, digamos, pero no necesariamente lo que uno se le ocurra es lo que va a terminar en la película, ¿no? Muchas veces no. Contanos de tu estudio, ¿qué tenés o qué instrumento, o sea, basado en qué está, digamos? Sí que... Bueno, está en Los Ángeles, que es donde yo vivo, en un suburbio de Los Ángeles que se llama Culver City. Es Culver City, lo más famoso de ahí es que está Sony, el estudio de toda la cinematografía de Sony. Sí. Y yo estoy literalmente a 300 o 400 metros. Entonces, es funny porque en el área donde yo estoy hay muchísimos estudios. Estudios independientes, sobre todo por el hecho que Sony está ahí cerca, entonces hay mucho cafeterías, todas esas cosas. Es un área bastante hay como mucho ambiente del negocio. Sí. El estudio en sí es una casa vieja que renové, digamos. Entonces, es como un bungalow. Está como, digamos, una casilla levantada, ¿verdad? Tiene un porch y adentro tiene 3 cuartos. Pero lo hicimos todo nuevo, o sea, los pisos, las paredes, hasta los vidrios. O sea, lo único que quedó fue el cascarón, obviamente. Pero mi cuarto es el cuarto principal. Y es un cuarto que yo uso tanto como para composición, como cuarto de control a la hora de grabar. Lately I don't know just what to do with myself. It's getting hard to stop the voices in my head from just repeating all the things you never said. So I get up in the morning and pour myself a coffee, go off to my day job, all the while knowing you don't and you won't love me. Me imagino que en el diseño de un estudio para vos debe ser muy distinto que un estudio para mí, digamos, porque vos tenés que tener casi todo integrado en un solo lugar. Exacto, ¿verdad? Sí, es bastante diferente. No es tanto un estudio de grabación, por eso yo le digo a la gente, lo que yo tengo no es un estudio de grabación, es un estudio de producción con facilidades, digamos, o sea, con la oportunidad de grabar. Entonces sí tengo, digamos, un cuarto de grabación, todo el cableado está hecho y tenemos, digamos, el equipo, Pro Tools y todas esas cosas para grabar, pero no es un estudio de grabación porque a diferencia del suyo, por ejemplo, acá, no es un estudio como para que otras bandas vengan a ir a grabar. Lo único es solo para los proyectos propios. A veces vienen bandas, pero siempre es porque, digamos, estoy grabando un anuncio para el G o una cosa así, entonces necesito un baterista y un bajista, entonces ahí vienen. Pero por lo general es simplemente mi cuarto de... mi cueva, ¿verdad? Mi cueva donde trabajo todo el tiempo y tiene un cuartillo para grabar. Bueno, contanos sobre la mezcla, porque debe ser un proceso súper complejo, ¿verdad? El de mezclar tu música dentro de una película. Entonces, contanos cómo es. Exacto. Bueno, digamos, en mi campo hay 2 procesos de mezcla separados. Está el proceso de mezcla de la música, que es como digamos, las producciones que vos haces acá. Es el proceso, digamos, de mezcla musical. Y después está el proceso de mezcla de la película, que le llaman el dub. DV, y eso es el proceso de mezcla que yo hace un rato mencioné, que es cuando se mezclan los diálogos con los efectos de sonido, con todo lo que es la música. Entonces uno tiene 2 etapas para digamos, para lograrlo bien y 2 etapas para equivocarse también, ¿verdad? Entonces obviamente se abren muchas posibilidades. Pero... Y con todas esas consideraciones, o sea, ahora me mencionabas que de repente el tema de los compresores y cómo mandar las cosas y cómo afecta a los demás. Exacto. Bueno, el proceso de mezcla musical es completamente, yo creo, o sea, es igual al proceso de una mezcla que usted haría acá. Porque es simplemente el proceso, digamos, de
lograr que la música suene lo mejor posible, claro, en cuanto a la mezcla. Pero después de eso ya viene el proceso de mezclarla en contexto de la película. Entonces se hace lo que le llamamos nosotros tallos, stems, que es lo que hay que mandarle al ingeniero de mezcla de la película. Y ellos hay que mandarle todo por separado, hay que volverle a mandar el bajo, la batería, bueno, batería pocas veces, pero digamos de las cuerdas. Claro, ya mezclado, ¿verdad? O sea, todo ya mezclado, exacto. Es un procesar todo y mandarlo por separado. Exacto, se procesa todo, se mezcla y se manda por separado. Pero eso, o sea, la razón por la que se manda eso es porque a veces, por ejemplo, es una persecución, por ejemplo en Taken, una persecución de carros que tienen muchísimo bajo, los motores. Entonces a veces para que la pieza se escuche, tienen que matarle un poco los bajos y subirle un poco, digamos, lo que está más arriba. Entonces por eso es que él necesita tenerlo por separado. Claro. Pero obviamente eso genera un montón de problemas, porque las mezclas que uno hace, cuando uno imprime, ya digamos que poniéndose un poquillo más técnico, por ejemplo, si yo estoy mandando solo el bajo y tengo ahí el limiter y el compresor, se está activando con solo lo que está haciendo el bajo. Entonces cuando yo tengo 14 tallos diferentes, que tengo las cuerdas, las trompetas, el bajo, batería, otra percusión, si hay un coro, todo unido, de la nada la mezcla suena completamente diferente a lo que usted tenía antes. Entonces me imagino que vos en el Mixbus no pones nada porque después de todas maneras lo van a zafar, ¿verdad? Sí, o sea, depende, digamos, depende del proyecto, pero sí, lo ideal es no poner nada en el master para que por lo menos los tallos salgan de una manera que al ponerlos todos a la vez se escuche como una mezcla. Claro. Porque obviamente si usted cada tallo lo pasa por el master bus, entonces al final la mezcla final le suena a diablos. Sí. Sí, porque ya, me imagino que ya está, todo, las dinámicas se comportan diferente. Exacto, sí. Buenísimo. Dino, pues más bien quería agradecerte porque para nosotros es un tema súper que está empezando en Costa Rica, que creo que esta información le va a servir a mucha gente. Con gusto. Más bien gracias por invitarme acá. Pura vida. Más bien muchas gracias por venir. Te agradezco. Ok, gracias. Un gusto.